Yokohama, Japón. Final del Mundial 2002. Ronaldo se para frente al arco. 4 años atrás había colapsado antes de una final. Mira al arquero, dispara, gol. El mundo grita, Ronaldo ha vuelto. Pero lo que pocos saben es lo que costó llegar ahí. Ronaldo nació en la favela de Bento Ribeiro, en Río de Janeiro, un lugar donde la pobreza marcaba la vida cotidiana. Desde niño, el fútbol fue su única esperanza para salir de allí. Con solo 11 años, ya tomaba autobuses largos para entrenar, sin dinero y sin comodidades. Su talento era tan evidente que, con 16 años, se unió al Cruzeiro, donde rápidamente demostró su capacidad al marcar 44 goles en 47 partidos en su primer año. En Brasil ya era considerado una futura estrella, pero fue su traslado a Europa lo que realmente cambió su destino. A los 17 años fichó por el PSV Eindhoven. En los Países Bajos, su habilidad para el gol y su velocidad sorprendieron a todos, marcando 34 goles en 47 partidos en su primera temporada. El mundo del fútbol comenzaba a preguntarse, ¿quién era este chico que parecía jugar sin miedo en las ligas más duras del mundo? Pero su historia no solo fue cuestión de talento. A los 17 años, su participación en el Mundial de 1994 con Brasil, aunque sin jugar un solo minuto, lo colocó en la órbita de los grandes equipos. Así comenzó a forjarse la leyenda de Ronaldo Nazário, un jugador cuyo futuro prometía ser tan brillante como impredecible. Ronaldo había llegado a Europa con gran expectativa. Sus goles seguían fluyendo. El joven de 20 años no tardó en deslumbrar a todos, y su nombre ya resonaba en los mejores clubes de Europa. Fue el Barcelona de Johan Cruyff quien consiguió ficharlo por $15 millones, un precio récord. En su primera temporada con los catalanes, 47 goles en 49 partidos demostraron que no solo tenía talento, sino una capacidad única para marcar en cualquier momento. Ronaldo se coronó mejor jugador del año por la FIFA. Con solo 20 años ya estaba en la cima del fútbol mundial. A pesar de su éxito, los primeros indicios de lesiones comenzaron a hacer mella en su carrera. ¿Cómo manejaría el joven prodigio las presiones físicas y emocionales de estar en la élite mundial? La respuesta llegaría en los próximos años, cuando las lesiones se convirtieran en un reto aún mayor. ¿Podría mantener su nivel? Ese fue el gran dilema de su carrera, uno que lo marcaría para siempre. En 1997, Ronaldo dio un paso enorme al unirse al Inter de Milán por una cifra récord de $27 millones, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del fútbol hasta ese momento. A pesar de estar en una liga muy competitiva como la Serie A, donde los defensores eran más tácticos y físicos, Ronaldo no perdió tiempo y siguió demostrando su instinto goleador. En su primera temporada marcó 34 goles en 47 partidos. Pero las sombras de la incertidumbre se asomaban. En 1999, una lesión devastadora en la rodilla derecha durante un partido contra Lazio dejó a Ronaldo fuera de acción por más de 6 meses. En ese momento, el mundo del fútbol se paralizó. ¿Podría este joven prodigio que había conquistado Europa con su magia volver a ser el mismo? Las dudas sobre su futuro comenzaron a crecer. La lesión era grave y peligrosa. Pasaron meses de angustia, incertidumbre y presión para que volviera al campo. Sin embargo, Ronaldo nunca perdió su esperanza ni su determinación. Durante su recuperación, se hizo la pregunta que todos querían saber. ¿Sería capaz de regresar a su nivel anterior? La Copa del Mundo 2002 fue el escenario donde Ronaldo Nazário escribió una de las páginas más épicas de la historia del fútbol. Después de años de batallar contra lesiones devastadoras, la pregunta que todos se hacían era, ¿el fenómeno volvería a ser el mismo? ¿O acaso sus mejores días ya habían quedado atrás? Nadie podía responder con certeza, pero lo que sucedió en esa final, frente a Alemania, cambió todo. En ese partido, Ronaldo no solo marcó un gol, marcó su regreso al estrellato, y lo hizo de la manera más espectacular. En el minuto 67 recibió un pase perfecto dentro del área, y con una frialdad impresionante superó a Oliver Kahn, el arquero alemán, y empujó el balón al fondo de la red. Un gol de delantero, de jugador de clase mundial. Pero eso no fue todo. En el minuto 79, una vez más, Ronaldo estuvo allí, listo para capitalizar un error de la defensa alemana, y anotó su segundo gol en esa final, sellando el triunfo de Brasil por 2-0 y su lugar como máximo goleador del torneo con 8 goles. Ese gol no solo le dio a Brasil su quinta Copa del Mundo, sino que marcó un antes y un después en la historia de Ronaldo. ¿Cómo alguien que había sido dado por perdido, tras la gravísima lesión de rodilla, pudo regresar para escribir su historia de la manera más gloriosa posible?
La respuesta estaba clara. Ronaldo, el fenómeno, nunca dejó de ser el fenómeno. La final de 2002 no fue solo un triunfo para Brasil, sino una victoria personal para Ronaldo, quien se recuperó de un periodo oscuro de dudas y miedos para convertirse nuevamente en el jugador más temido del mundo. El gol que marcó esa noche fue especial. Fue el gol que selló su leyenda. ¿Quién dudaría después de esa final? Después de la pesadilla de las lesiones, la mayoría pensaba que Ronaldo había llegado al fin de su carrera, pero el fenómeno tenía algo que nadie esperaba: su capacidad para renacer. En 2002, después de su histórica actuación en el Mundial, muchos pensaban que su triunfo definitivo había llegado. Sin embargo, lo que vino a continuación fue aún más sorprendente. En 2004, el Real Madrid apostó por él, dándole la oportunidad de unirse a uno de los equipos más temidos y admirados del mundo: los Galácticos. Con figuras como Zinedine Zidane, Raúl González y Luis Figo, y David Beckham, Ronaldo tenía la posibilidad de ser parte de un grupo que redefinió el fútbol europeo. A pesar de las lesiones que ya lo acompañaban, la expectativa era enorme. ¿Podría Ronaldo volver a ser el mismo de antes? El inicio fue complicado. Su cuerpo ya no era el mismo, pero el talento seguía intacto. En su primera temporada, a pesar de las críticas, demostró que todavía tenía magia. En momentos cruciales, Ronaldo seguía siendo decisivo, anotando goles importantes y contribuyendo al éxito del equipo en la Liga Española y en competiciones internacionales. ¿Sería capaz de mantenerse en el nivel de los Galácticos? La respuesta fue un rotundo sí. Aunque las lesiones lo limitaban, seguía demostrando por qué se le conocía como el fenómeno. En los años siguientes, su rol en el equipo fue evolucionando, adaptándose a un jugador menos explosivo, pero aún con la capacidad de cambiar el rumbo de un partido. Aunque el tiempo no lo perdonaba, su calidad era incuestionable. El Real Madrid y los aficionados fueron testigos de cómo Ronaldo seguía dejando su huella incluso en su versión más madura. Después de más de 20 años en la élite del fútbol mundial, la pregunta que todos se hacían era: ¿cómo despedir al fenómeno? Ronaldo había atravesado una carrera llena de gloria, lesiones y resurgimientos, y finalmente, en 2011, el retorno a Brasil con el Corinthians fue el último capítulo de su historia. Pero aunque parecía que las lesiones ya no lo dejaban ser el mismo, aún quedaba una gran pregunta: ¿podría decir adiós a su carrera de la mejor forma posible? La respuesta llegó cuando Ronaldo, con 34 años, anunció su retiro definitivo del fútbol profesional. A pesar de las dificultades físicas, el fenómeno todavía había demostrado en su última etapa con el Corinthians que tenía algo que ofrecer. Sin embargo, la decisión de colgar las botas fue inevitable. Aunque el fenómeno no era el mismo que deslumbró en el 2002, su legado estaba asegurado. Su estilo único, su capacidad para sorprender y sus goles memorables fueron la firma de una carrera que marcó una era. Con su despedida, el fútbol perdió a uno de sus más grandes iconos, pero el legado de Ronaldo Nazario perdurará por siempre. El fenómeno ya era una leyenda, y como todas las leyendas, su historia nunca será olvidada. Así terminó la historia de Ronaldo Nazario, un jugador que, a pesar de las adversidades, dejó una huella imborrable en el fútbol mundial. ¿Quién será el siguiente futbolista que exploraremos? Quédate con nosotros, porque el próximo jugador será una leyenda de otro nivel. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para no perderte nada. Activa la campanita y acompáñanos en la próxima historia épica.